doctor Fernando García a que presente su trabajo, que es Incidencia de las retenciones y percepciones en la regresividad del impuesto al valor agregado, una década perdida. Bienvenido, Fernando, es también un honor por su destacada trayectoria que participe en nuestra jornada para aportar su trabajo, así que lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la invitación para poder exponer algunas ideas que veníamos transmitiendo desde hace tiempo respecto de la regresividad del impuesto al valor agregado. Hace un año exactamente, por decreto de necesidad y urgencia, el gobierno decidió desgravar los artículos de primera necesidad, desgravar directamente a con una especie de recupero para que no se trasladara el crédito fiscal al costo por 3 meses. Y curiosamente, algo que prometía ser una medida que en teoría debía haberse recibido con beneplácito, tuvo un montón de oposiciones. Desde el punto de vista judicial, el primero fueron los gobernadores que cuestionaron que un decreto de necesidad y urgencia rebajara los impuestos y por lo tanto la masa coparticipable. Y en lo que a nosotros nos interesa como profesionales, un caótico estado de alerta por parte de los contribuyentes. Y no entendíamos muy bien por qué algunos contribuyentes se oponían a la tasa cero, que en definitiva iba a permitir una mayor oferta de bienes. En realidad lo que estaba pasando era que el IVA es parte del negocio financiero de las empresas. En primer lugar, nosotros tenemos una cierta deformación profesional de pensar que porque algo está en la ley, los contribuyentes reaccionan a la ley en función de una norma jurídica. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Los pagos a cuenta en el impuesto al valor agregado son más del 60%. El otro 40% está representado por los pagos directos de los contribuyentes, que tienen una gran concentración. Por lo tanto, si hacemos una BC, tenemos 60% de pagos a cuenta, 30% de una minoría de grandes contribuyentes y un atomizado al 10% restante. Para que se dé una idea, el impuesto al valor agregado recauda mediante retenciones y percepciones un monto casi tan grande como el impuesto a las ganancias. 90%, algo menos del 90%, pero es una suma realmente significativa. Y volviendo a las empresas, había empresas que estaban perdiendo plata y pagando IVA, y había empresas que estaban ganando mucha plata gracias al IVA. O sea, empresas que compraban a 100 y al mes siguiente vendían a 102, cuando el valor de reposición era 105, estaban perdiendo plata y tenían que pagar el impuesto al valor agregado por 2. Y ahora estoy exagerando un poco de negocios típicos de supermercado, donde compraban hoy, tomaban el crédito fiscal hoy, y entonces estaban vendiendo y pagándole a los proveedores a 4 meses, estoy exagerando, y después tenían una venta que cobraban hoy y la pagaban el débito dentro de 2 meses. Entonces había una masa financiera, producto del crédito fiscal que se pagaba diferido, y producto del débito fiscal que tenían demorado 1 mes y medio, que estaban colocando, que en condiciones de tasas nominales muy bajas, no es relevante, pero cuando las tasas nominales del mercado financiero son realmente altas, eso es toda ganancia, aun cuando la tasa real sea baja. Entonces nos encontramos con que se estábamos desgravando el impuesto al valor agregado y la plata en realidad estaba circulando
en los agentes de retención y percepción. Entonces, retomo un poquito para atrás. No, nosotros ya sabemos que los principios de la imposición están en la Constitución, que hay un principio de legalidad, donde la Cámara, originado en la Cámara de Diputados, hay un principio de igualdad ante las cargas públicas, todo eso lo sabemos. Pero en realidad los impuestos no se manejan, como dice la ley, sino por normas de facturación que son mucho más extensas que el IVA y por normas de retención que son mucho más extensas que ganancias. La legislación de la Dirección General Impositiva en cuanto a los pagos a cuenta es mucho más importante que la legislación de fondo del Congreso. ¿Por qué? Porque las obligaciones de retener y percibir no son estrictamente obligaciones legales, son obligaciones administrativas. No es que yo tenga la plata, yo tengo que recaudar, tengo que retener y darle esa plata al fisco. Entonces cuando venían los jueces y cuestionaban los importes que no se habían retenido, nosotros presentábamos ante el juez y le decíamos, mire, señor juez, esta no es una obligación, a tal punto que durante tiempo fueron remuneradas las figuras de retención y percepción hasta que el decreto 1277 lo suprimió. Pero yo le podía decir al juez, mire, estoy cobrando porque estoy trabajando para ustedes. Y eso fue sustituido precisamente para poder sacar ese argumento para los contribuyentes. Vengo acotado de tiempo y por eso prescindí de las filminas y también de la extensión del trabajo, que se iba a ir mucho más allá del tiempo que me asignaron. Hay una especie de reloj de arena, donde en el universo de consumidores y el universo de productores hay 18.000 grandes contribuyentes que la retienen a uno, le perciben al otro, interesan lo propio, y el resto está atomizado en algo que carece de relevancia. Esto es así porque además donde aparecen los países de desarrollo intermedio como Argentina, los funcionarios nos dicen, no, está bien, el IVA funciona muy bien en la Unión Europea, pero ustedes tienen que retener y percibir. El problema que nosotros tenemos con las retenciones y percepciones que no están en la ley, salvo algunas minorías percepciones del IVA al inicio, o la retención para beneficiarios del exterior en ganancias, pero si no, las retenciones están en normas de inferior jerarquía, donde no solamente se afecta al principio de legalidad, sino al principio de igualdad y altera mucho la competencia. Eso también pasa en ingresos brutos. Y el impuesto termina desnaturalizándose. Ya el IVA dejó de ser un IVA para pasar a ser una especie de impuesto a la ganancia bruta, ingresos brutos con las percepciones, esto es algo que tiene un minuto, pasa a ser una especie de IVA provincial, con lo cual en realidad deberíamos de reformular mucho el tema de los libros. Tal es así que en realidad, y acá viene la cuestión de donde me quería detener unos minutos, muchas de las teorías que salieron al principio con el impuesto al valor agregado, en cuanto a utilizarlo por dentro, se están reflotando ahora. Entonces se terminó la facturación, se propicia que se termine la facturación por dentro y por fuera y se contabiliza el IVA por dentro como una venta. En lugar de vender por 100, voy a vender por 121. Para que se dé una idea y desarrollado en mi presentación un caso práctico, ese caso práctico se hizo con una, juntando a grandes empresas, juntamos empresas representativas, las reduje en valores homogéneos, tomé base 100 y hice el mismo balance que es un promedio de grandes empresas. O sea que no es un ejercicio absolutamente teórico, sino que es un ejercicio práctico que demuestra la gran masa de plata que manejan las grandes empresas en retenciones y percepciones a depositar. Entonces, hoy el caso más representativo son pymes que viven asfixiadas financieramente y además apretadas por las retenciones y percepciones con saldos a favor que casi no se recuperan. Y ese capital de trabajo de pymes lo manejan las grandes, que cobran hoy y depositan dentro de
X días. Entonces hay una traslación financiera de capital de trabajo de pymes a grandes, donde se puede apreciar en los balances de las empresas grandes el monto de las retenciones y obligaciones a pagar, a depositar, que no son obligaciones propias. Si ustedes se toman el trabajo de mirar empresas grandes, por decir YPF, van a ver que muchas veces el rendimiento financiero probable colocado en LETES y en LEVAX, en todos los instrumentos financieros que se pusieron de moda en los últimos 3 o 4 años, es mucho más que la ganancia operativa, porque él responde a la tasa nominal de interés que responde a ese capital, que es un préstamo gratuito. Ustedes me dirán, bueno, pero en realidad lo están cobrando. Cuidado, no siempre las percepciones se cobran. Y esto es me quiero detener un minuto, ya veo que me estoy yendo de tiempo, pero lo que quiero demostrar es que frente a la ley penal tributaria, donde respondemos los agentes de retención y percepción solidariamente, es que en realidad nos encontramos con que no hubo tal retención o no hubo tal percepción y nos persiguen para la percepción de los gravámenes que no hemos retenido ni percibido. Caso práctico. Tengo 80 pesos. Pago. Entonces digo, proveedores 100, a caja o a banco 80, a retenciones a depositar 20. Pero yo no retuve los 20, no los tenía. Pero como quedaron contabilizados como que retuve, entonces cuando de cualquier forma eso queda evidenciado, soy responsable por la retención indebida de tributo por plata que nunca tuve, que están en una pila de cheques que dice a depositar lleno de papelitos pegados que nunca se pueden depositar. O de percepciones. La percepción genuina, que está en la ley, es por ejemplo a los cinematógrafos. Yo voy, pago, ahí percibieron. Pero esa percepción que yo facturo, y que a lo mejor cobro, pero a lo mejor no lo cobro, estoy obligado a declararlo cuando en realidad generó no por una obligación legal, formal del Congreso, sino que se originó en una norma administrativa de rango inferior, donde fíjense que yo no cuestiono la legalidad. Es ilegal, pero el problema es la igualdad. O sea, al señor de al lado lo designan agente de percepción, o al señor del otro lado lo designan agente de retención, entonces empiezan las responsabilidades. Y ahí es donde tenemos problemas nosotros. Para ir cerrando, yo lo que sugeriría es que le interese profundizar el tema, que mire el material. Ese material no es académico, sino que es gremial. Representa claramente los trabajos profesionales. Podrá estar equivocado, lo admito, podrá tener diferentes visiones, lo acepto. Lo que sí les digo es que esto justifica las preguntas que muchas veces sufrimos de nuestros clientes. ¿Por qué estoy falto de plata si en realidad estoy ganando tanto? O fíjense que de repente dicen, pero vos, el tipo que más deposita terapia. Claro, pero yo no estoy pagando mi propio impuesto, estoy pagando la retención de la provincia de al lado, la percepción de la provincia de atrás, la retención de la de al lado, cosas que a lo mejor no tengo nada que ver. Por ejemplo, los escribanos. Los escribanos no son parte de la gente. Viene un comprador de una casa, el vendedor de otra casa, y a veces el escribano trata de agarrar lo que pueda, pero no es agente de retención ni percepción. Entonces quedamos de alguna forma con una responsabilidad penal porque las retenciones y percepciones que nosotros le damos en cierto sentido no son las retenciones y percepciones que la ley penal tributaria le da de otra forma. Así que antes que me corten el micrófono por excedido el tema, recuerden por favor que estos problemas se agudizan con la tasa nominal de interés, que es elevadísima. Los pagos a cuenta son realmente importantísimos para los fiscos y no los van a sacar.
sabemos que altera mucho la relación tributaria, afectando más a las pymes y beneficiando a las grandes que ya tienen más capital de trabajo. El capital, los regímenes son insustituibles, pero el problema que a mí me gustaría es que fueran legales, no tanto por el principio de legalidad, sino por el principio de igualdad. Por eso, acá estoy respondiendo de alguna forma a lo que hablamos con Rubiolo antes, en el sentido que no hay una tasa de impuesto al valor agregado que pueda reformularse con la ley y hacerlo menos regresivo. Así como hay impuestos de contribuyentes que pagan están con pérdida, de contribuyentes que ganan por la colocación financiera, y cada negocio tiene una diferente tasa efectiva que depende de sus plazos medios de pago, de sus plazos medios de cobranza, en definitiva de su situación financiera. Y eso no se puede arreglar por ley porque es un tema individual. Esto se ha discutido mucho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos piensan que el impuesto al valor agregado es una especie de impuesto a las ganancias, pero digamos, esencialmente es un tema cuestionable y yo lo que estoy dialogando mentalmente con Rubiolo que no hay una tasa efectiva para poder negociar o modificar a través de una ley. El último tema es que además favorece, los regímenes de retención favorecen a los importadores y perjudican a los exportadores, porque los exportadores que tienen una larga cadena de producción vienen soportando los financieros de las retenciones y percepciones de todas las etapas anteriores que se le trasladan al precio. En cambio, el importador pega el salto, paga una sola vez y lo recupera y ya tiene la mercadería liberada. Entonces, todos estos costos financieros que engrosaron el proceso de procedimiento de fabricación y son costos invisibles porque se soportaron sin un adecuado sustento en los balances, van a encontrarse con que en definitiva está alterando el tema del comercio exterior. En las propuestas, digamos, yo creo que, dado que estos regímenes de retención y percepción, en particular los del impuesto al valor agregado, generan una masa enorme de retenciones y percepciones que no siempre se recuperan, creo que habría que insistir con que los saldos a favor del impuesto al valor agregado sean de libre disponibilidad contra cualquier otro gravamen a cargo de la PIB. Por lo menos para atenuar, para favorecer el recupero y atenuar el impacto financiero que están sufriendo. O sea, incluso contra seguridad social, digamos. Y el otro tema que me gustaría preguntar o pedir o insinuar sería reimplantar el decreto a 1500, pero evitar que se derogue el decreto a 1517 y se recupere el 1277 en el sentido de que los agentes de retención y percepción sean retribuidos como antes. Insisto, no tanto por el negocio que eso representa, siempre es una pérdida y una complejidad administrativa difícil de soportar, pero por lo menos nos daba un buen argumento cuando discutía. Si quieren agregar el último punto, sería que las empresas concursadas se presentan con enormes saldos a favor de los fiscos, y por otro lado también con obligaciones promovidas por los organismos de recaudación. Y si avanzáramos un poco más, por eventualmente pedir que las empresas en quiebre y las empresas concursadas aporten esos saldos a favor a cuenta de las obligaciones fiscales desde el momento que nacieron, para evitar los costos financieros en caso de, ya les digo, empresas que están en condiciones de insolvencia. Estoy ya fuera de tiempo, así que termino acá. Les quería agradecer a ustedes. Les estuve mandando algunas cuestiones por escrito, por si les interesan para las recomendaciones, pero nuevamente gracias por compartir esto con ustedes. Oh, muy bien, muchas gracias, doctor García. Estuvo bien con el tiempo y la verdad que es muy interesante su trabajo. Le agradecemos muchísimo su aporte. Luego tendremos más tiempo al final para debatir entonces
sus propuestas y el régimen de retenciones y percepciones que usted plantea. Bueno, a continuación, bien en el programa tenemos una presentación de un trabajo del Instituto Tributario de la Federación. Por lo tanto, le voy a dar la palabra primero a Gabriela Farisano para que, como presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, haga la presentación del instituto y les dé la palabra a los expositores. Bien, buenas tardes. Bueno, brevemente quiero hacer solo la presentación del Instituto Tributario de la Federación de Colegios de Graduados en Ciencias Económicas y dejo en manos del presidente, el contador Jorge Arostegui, y el vicepresidente, el contador Rubén Rubiolo, en quienes confío plenamente harán una presentación de altísima calidad. Mucha suerte en la exposición. Nada más. Y les voy a nombrar el trabajo, se denomina Aportes para el diseño de un sistema tributario a partir de la realidad autónoma. Y si se escuchó... Bueno, sí, perfecto. Buenas tardes. En lo personal, un placer estar nuevamente participando en las jornadas de Rosario, en las que años atrás estuve en varias oportunidades presentando trabajo, en alguna ocasión como panelista. En esta modalidad distinta, por esta realidad que nos toca vivir, se aprecia igualmente la calidad profesional y la calidez humana que siempre he percibido cuando me tocó estar allí. Por otra parte, bueno, realmente una gran responsabilidad la que tenemos con Rubén Rubiolo de estar al frente del Instituto Tributario de la Federación de Graduados. Agradecer a Gabriela Farisano y a Rubén Veiga por haber confiado en nosotros al asignarnos este honor, además de responsabilidad. Y bueno, y al comenzar con la gestión del Instituto Tributario, nos propusimos como objetivo central para este año realizar aportes con miras a una reforma tributaria, y una reforma tributaria en serio, ¿sí? En nuestro trabajo expresamos como título que queremos aportes para el diseño de un sistema tributario a partir de la realidad actual. Rubén se va a expresar respecto a este tema, la idea de sistema tributario que tenemos, que tiene que estar muy presente, y nuestra propuesta no es meramente académica, o sea, es con todo el nivel académico que corresponde, a eso apuntamos, en eso estamos trabajando, pero con miras a que en un mediano o largo plazo resulte aplicable, siempre teniendo en cuenta que también existe el corto plazo, donde, bueno, habrá cuestiones que no podrán ser implementadas, pero eso no nos hace perder el objetivo de verdaderamente hacer propuestas serias para una reforma tributaria y no, como solemos ver en la historia argentina, que se utiliza esa expresión para referirse exclusivamente a lo que serían aumentos de impuestos, creación de nuevos impuestos, subas de alícuotas o, para resumir en una palabra, sumar mayores distorsiones al solo efecto de incrementar la recaudación. Así que bueno, ahora comenzamos a compartir con ustedes las distintas cuestiones que hemos abordado en este trabajo que presentamos para las jornadas. Los dejo con Rubén. Muy bien, gracias Jorge, gracias a la presidenta y a la presidenta de la Federación de Graduados y a Nancy también por las presentaciones. Nos han puesto una mochila bastante pesada, nos ha dicho que tiene que ser un trabajo excelente. Bueno, tomamos el desafío, no hay problema, pero esto se va haciendo de a poco con el tiempo. Decíamos que uno va advirtiendo permanentemente a medida que pasan estas jornadas y que realmente da gusto escuchar a los colegas el nivel de exposición y el nivel de estudio que tienen, y somos conscientes de que hay una masa crítica dentro de la profesión que perfectamente puede aportar y mucho a todo este tema tributario. La idea nuestra al hacer un trabajo dentro de la Federación de Graduados, dentro del Instituto Tributario,
fue en no hacer lo que diríamos hoy es políticamente correcto, que sería tratar de recaudar para la época de la pandemia o para cubrir el bache fiscal, sino que queremos pensar de una buena vez qué habría que hacer o cómo habría que pergeñar un sistema tributario para que perdure en el futuro, para que en cierta forma actúe como un incentivo a la producción, al desarrollo económico, al desarrollo social. Somos convencidos de que a medida de que se aumente, digamos, la masa crítica de contribuyentes, de donde el nivel de recaudación va a incrementarse, va a haber toma de empleos, va a haber generación de empleos en la parte privada, va a haber mayores sueldos para la gente que se emplea, va a haber mayor consumo y va a haber mayor recaudación. Es decir, el círculo virtuoso. Lógicamente que en la urgencia que vive la Argentina nunca tenemos tiempo para pensar en el fondo de la cuestión y estamos tratando de resolver el aquí, ahora, mañana. Eso es producto de los desequilibrios que tenemos estructurales como país, porque el sistema tributario, que se piense, tampoco va a ser una cosa aislada de un contexto nacional. Evidentemente hay que armar un contexto serio, un contexto que trate de eliminar las deficiencias estructurales que tiene la Argentina, evidentemente diseñar una política de largo plazo, una política económica coherente con los objetivos como país, el desarrollo humano, la educación. Es decir, Argentina realmente tiene, como decimos siempre, una presión tributaria alta, pero también tiene un gasto muy alto. Y el gasto no es que no gaste, se gasta mal. Es decir, hay una mala afectación del gasto. Y prueba de ello ha quedado expuesta, lamentablemente, en esta pandemia que estamos viviendo. Mientras teníamos un montón de empleados, esto no va en contra de nadie, ni mucho menos, sino que es una opinión personal, mientras teníamos millones de empleados en las casas sin trabajar, empleados del Estado, teníamos pocos médicos, poca gente que se estaba jugando la vida en la línea de batalla y muchas veces faltaba atención médica porque no había disposición de personal. Esto es un problema de atribución del gasto, no es de falta de gasto. Se gasta mucho, lo que pasa es que no se gasta bien. Pero bueno, adentrémonos dentro del sistema tributario que estamos pensando, como para aportar algo, digamos, y voy a compartir desde ya los slides a ver si estamos de acuerdo. En principio, nosotros lo que partimos es de realmente tratar de, a ver un segundito. Bien, decíamos que primero tenemos que saber, hay un sistema tributario en la Argentina, realmente, si vamos a la definición que está en la Constitución española, este es texto de la Constitución española, conjunto de tributos existentes que según la Constitución debe estar inspirado y debe ser justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad y no debe tener alcance confiscatorio. Esto está en la Constitución española, artículo 31, apartado 1. Cuando hoy vamos a ver nosotros aquí, tenemos esto, realmente nos encontramos con que tenemos un régimen tributario desordenado, desprolijo, pero no tenemos para nada un conjunto coherente de instituciones tributarias y de impuestos. Y la prueba de ello es la demostración de cómo está integrado este régimen tributario argentino. Este régimen tributario argentino, nosotros decimos que hoy tiene características de ineficiencia, es inequitativo, es regresivo. Ineficiencia porque lo que se llama la productividad tributaria es baja, es decir, cuánto se recauda de lo que se debiera recaudar. Los censos económicos acá dan mucha información y cuando uno compara la masa, digamos, potencialmente gravable con el impuesto a las ganancias en todo el país, realmente la recaudación del impuesto a las ganancias está en un nivel de apenas el 34% de esa masa. No es que haya todo evasión, sino que también hay juegos de exenciones o desgravaciones o cuestiones, pero realmente de toda la masa que podría ser tributación de impuesto a las ganancias, de base imponible impuesto a las ganancias, hoy día se recauda solo el 34%. Si vamos al IVA, hay otro análisis bastante parecido, debe llegar al 38%. Es inequitativo porque tenemos situaciones de igual capacidad contributiva y de distinta tributación, y lo vemos con las deducciones de impuestos a las ganancias personales, que para el empleado de relación de dependencia tiene una deducción y para el independiente no la tiene. Es regresivo porque tenemos una base de recaudación
inspirada y totalmente apoyada en impuestos al consumo, es decir, tanto sea impuestos nacionales como impuestos provinciales y tasas municipales. Todo eso evidentemente afecta el ahorro y la inversión, y por ende, si la gente, el capital privado no invierte, la gente no ahorra para que se invierta, vamos a tener un problema de falta de empleo, el nivel de empleo cae, y por lo tanto vamos a tener una situación económica que genere una buena competitividad externa. Esto que está definido así, como si fuera 4 palabras respecto a la cuestión, tiene mucho que ver con la presión tributaria. Se ha dicho a lo largo de toda la jornada, en base al estudio de la IARAF, que realmente han hecho un estudio bastante completo de distintas variables, de los 165 tributos, que no sabemos hoy si serán 2 o 3 más, porque todos los días se crea alguno nuevo y hay que leer el boletín oficial a la mañana, tenemos 42 tributos nacionales, 41 provinciales y 82 municipales. Y eso que yo creo que acá no está toda la cantidad que realmente están, como cuando hoy decía Lorena en la mañana, lo que pasaba con la creación de estas nuevas tasas en la época de la pandemia. Todo eso hay que agregarle la exagerada cantidad de regímenes de recaudación anticipada. Recién lo escuchábamos al doctor Fernando García. El 60% de la recaudación del IVA se hace a través de regímenes anticipados. Y agreguémosle todas las percepciones y retenciones provinciales. Es decir, no son solamente los tributos, sino también los regímenes anticipados. Hay un estudio que se ha hecho, ayer estuvimos reunidos también con la Secretaría de Política Tributaria de la Nación, y realmente el doctor Lódola presentó unos slides muy interesantes, y había cosas curiosas. Por ejemplo, provincias como Corrientes o Misiones recaudan el 183% de la base imponible de ingresos brutos. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva están recaudando anticipadamente un año, porque estamos en el 183% de la base teórica de ingresos brutos. Es decir, de acuerdo a lo que dicen los estudios del INDEC, que sería a lo mejor los datos estadísticos respecto de cuánto se genera en la provincia de Misiones, pongámosle, o Corrientes, y vamos a encontrar que el impuesto a los ingresos brutos calculado sobre esa base es, digamos, la mitad de lo que realmente se recauda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente hay una recaudación anticipada exagerada. Esta presión tributaria que estamos diciendo se puede ver claramente en las estadísticas que hizo el mismo estudio de la IARAF. Hoy decía Lorena exactamente en la recaudación del año 2015 del 34,2%, de los cuales ahí tenemos la composición de los tributos nacionales, en la mayor parte, un 7% de los tributos provinciales y un 2% aproximadamente de los tributos municipales. De ese 34% hemos bajado al 2018 al 31,4%, producto de las medidas que se tomaron de baja del impuesto a las ganancias, de baja de los derechos de exportación, de baja de algunos impuestos como bienes personales, etc. Quiere decir, hubo una pequeña baja suave de este periodo. En realidad, esto que bajó acá, ahora se proyecta que va a volver a subir. Es decir, si tomamos solamente el componente de recaudación nacional, de tributos nacionales, vamos a ver que se vuelve a hacer una curva ascendente para el proyecto de presupuesto del 2021 y en el 2020 que ya estamos. Quiere decir que vamos a volver a niveles del año 2016 en cuanto a la presión tributaria de los tributos nacionales. Esta presión tributaria, vale la pena decirlo, hay que saber también cómo se mide. Es decir, cuando hablamos de la recaudación tributaria, hablamos de la presión tributaria, cuando uno analiza la metodología de elaboración que tiene el INDEC para elaborar qué porcentaje del PBI o para calcular el PBI, decimos, ¿está la economía en negro dentro del PBI calculada? Es decir, esta economía informal, que no necesariamente es en negro, sino que muchas veces puede haber errores de medición del INDEC, puede haber efectivamente economía informal, puede haber una economía subterránea que hoy día está presente en todas las economías del mundo, como es la del narcotráfico, la del delito, la del tráfico de personas. Ese dinero de alguna manera se lava y se presenta dentro de la economía. El INDEC tiene una forma de calcularlo, que es a través de, porque generalmente no le coinciden las bases entre lo que dice la gente que está empleada, por ejemplo, o lo que dice la estadística de empleos oficiales, por ejemplo. Entonces, siempre le da mucho más el número de la gente que dice que está empleada a lo que dice el empleo formal de las estadísticas de empleo.
Conclusión, a partir de eso calculan un consumo estimado de esa persona y multiplica por la cantidad de personas que están en esa situación y de ahí saca un monto de economía informal. Le llaman economía no observada. Esa economía no observada, que en los estudios del Banco Mundial para la Argentina estaban en el orden del 30% y en el orden del 25-27% hace 2 o 3 años, el INDEC en el último año la midió en el 23% del PBI. Quiere decir que si tenemos un PBI que está inflado, vamos a decir así, por ese 20-23% de economía informal, y después sacamos la cuenta de lo que se recauda como dividendo y como divisor el PBI, vamos a tener una recaudación calculada sobre un PBI más amplio. Entonces, ese porcentaje que nos está dando de presión tributaria, la recaudación, evidentemente hay que agregarle por lo menos un 20% más, porque vendría a ser ese 20% de la economía que no pagó impuestos. Entonces, cuando hablamos de estas cifras de presión tributaria, como venimos hablando de los impuestos nacionales, le vamos a tener que agregar a estos coeficientes, este sería el de todo el país, incluido la carga tributaria total de las 3 jurisdicciones, a estos habría que agregarle por lo menos 3 puntos más de recaudación no hecha de los impuestos nacionales. Quiere decir que entonces estamos llegando a niveles de presión tributaria del 30 y pico %. Otro problema, cuando vamos a ver la composición de la recaudación tributaria, estamos hablando de que en estos impuestos que estamos leyendo aquí en el slide, está concentrado el 98,87% de la recaudación. El IVA produce casi un 7% del PBI, los impuestos a las ganancias de personas humanas y jurídicas el 5,09%, pero observen esto, el impuesto a las ganancias tiene el 5,09% del PBI y los impuestos provinciales el 4,81%. Es decir, están las provincias recaudando al mismo nivel que el impuesto a las ganancias. Y por el otro lado, el impuesto al comercio exterior, entre importaciones y exportaciones, el 2,64%, los internos 1,31%, y cuando empezamos a sumar, en este caso, cuáles son impuestos al consumo, tendríamos que sumar el 6,94% del impuesto al valor agregado, el 1,31% más el impuesto interno a los consumos, el 4,81% de los impuestos provinciales, y ahí estamos teniendo prácticamente un 50% de la recaudación. Visto desde otro ángulo, cuando lo vemos en porcentajes de la recaudación, ahí tenemos ganancias, ¿cuánto rinde? Rinde apenas el 18%. Ese 18%, 17,94%, distribuido de la forma que lo decimos ahí entre paréntesis, las sociedades recaudan el 7,01, el 9,59 de las sociedades, el 7,01 las personas humanas. También este es otro desequilibrio que tiene la Argentina. La OCDE y en el mundo en general se pone énfasis en la progresividad del impuesto en las personas humanas. Por ende, recaudan mucho menos de las sociedades y recaudan más de las personas humanas. En general, la relación en el mundo es 75% personas humanas, 25% las sociedades. En nuestro país es 60% las sociedades y 40% las personas humanas. También tenemos ahí impuesto interno sobre los bienes y servicios, 35% de la recaudación. Y lo que hoy le decía, provinciales 16,95, quiere decir, si sumamos estos casi 17 más estos 35, estamos en el 52% del impuesto sobre el consumo, que ya se dijo son regresivos y evidentemente hacen que la persona que de menores recursos es la que más destine al pago de impuestos. Esto es elocuente de cómo está integrado el sistema tributario argentino, pero un dato más. Fíjense ustedes cuánto pagamos de impuestos cada vez que consumimos. Esto también es un estudio del IARAF, muy bien hecho también. ¿Cuánto pagamos de impuestos en cada producto que consumimos? Y ahí tenemos productos de consumo masivo, que están grabados al 21% o están grabados al 10,5%, que están las bebidas alcohólicas. Y fíjense que estamos en el orden del 42%, con un IVA del 21%, casi el 49% en las bebidas analcohólicas. Y bueno, ni hablar de las bebidas alcohólicas, de los automóviles o de todas las demás que verdaderamente tienen un componente tributario muy grande. Quiere decir que cuando abrimos una gaseosa tenemos que pensar que la mitad es impuesto y la mitad será gas más el producto que nos dan como gaseosa.
Esto es elocuente de las distorsiones que tiene el sistema tributario. Entonces, lejos estamos de contar con un sistema tributario. Ahí estamos hablando que con la incidencia de la economía informal, estamos hablando de un sistema que no tenemos un sistema, tenemos un régimen desordenado de impuestos y con una presión tributaria que, considerando la economía informal, puede estar en el orden del 35% del PBI. Es altamente regresiva por esta cuestión de que tiene casi el 52% de los impuestos al consumo. ¿Por qué? Porque Argentina tiene la estructura tributaria de un país en desarrollo. Los países en desarrollo en general tienen una estructura tributaria donde piensan recaudar rápido a través del consumo, porque les hace difícil, porque no tienen digamos, una administración tributaria eficiente, no han invertido a lo mejor muchos recursos y no tienen los medios para hacer controles de liquidaciones de impuestos, entonces prefieren cobrar los impuestos en los consumos, porque es más rápido, es más fácil de recaudar. Entonces, pero Argentina ha invertido millones de dólares en el desarrollo de una administración tributaria que creo que está capacitada y está a los mejores niveles del mundo para hacer el control perfecto de contribuyente por contribuyente. Entonces, quiere decir que tenemos una política tributaria o un sistema o un régimen tributario de país en desarrollo en un país que pretende ser del primer mundo cuando aprueba normas como esta última resolución de los regímenes de información de la planificación fiscal, que son normas propias de la OCDE, a la cual Argentina no pertenece, y tampoco estructura su sistema tributario con las recomendaciones de la OCDE. Volviendo a esto, decimos entonces que un 16% de los impuestos provienen del trabajo, que serían las famosas contribuciones y aportes previsionales. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es altamente distorsivo, tiene un nivel de recaudación casi parecido al de los derechos de exportación. Solo que los derechos de exportación no son coparticipables porque son del Estado Nacional y el impuesto a los débitos y créditos bancarios sí. Ganancias aporta, decíamos, lo mismo que aportan los impuestos provinciales. El 60%, ya lo dijimos, de la recaudación está en las sociedades. Pero fíjese en esto, la tributación provincial en el periodo 2004 a 2019 ha incrementado la presión tributaria en un 28,95%, mientras que la nación lo incrementó en un 14,44%. Es decir, las provincias han incrementado al doble la presión fiscal sobre los contribuyentes por encima de lo que ha hecho la nación. Y la falta de transparencia en la forma de comercialización la marcamos porque cuando uno consume no sabe lo que está consumiendo de impuestos, porque no está discriminado, porque no se informa. Entonces, tampoco sabe cuánto está contribuyendo al sostenimiento del gasto público con su adquisición. Sería interesante por ahí que se conociese y se divulgase esto y que de alguna manera al consumidor se le hiciese saber cuánto está pagando de impuestos. Esos impuestos ocultos que hacen al precio del producto están tabulados, de acuerdo a la tabla que recién vimos, en alrededor del 10% del precio. Vale decir que ocupan una parte importante. ¿Cuál sería el objetivo deseable entonces que queremos apuntar con este trabajo, que es políticamente incorrecto, digo yo, porque por ahí tenemos ciertas propuestas que a lo mejor no son compartidas por todo el mundo y van en contra un poco de lo que hoy escucha de los funcionarios que estudian el tema y que están tratando de resolver la coyuntura, porque evidentemente están todo el mundo tratando de solucionar el problema que tenemos en estos años que se vienen. Lo que nosotros estamos planteando es tratar de hacer de una buena vez algo que sea atemporal. Es decir, que nos unamos entre todos los equipos de todo el país que puedan estudiar la parte tributaria, entre las distintas fuerzas políticas, para tratar de armar un sistema tributario simple y coordinado entre todos los niveles de Estado, estable para que favorezca la inversión, respetuoso de los principios básicos de la tributación, de los que hoy mencionaban, y por supuesto las garantías constitucionales, siempre pensando en que la única forma de todo de esto es que favorezca la inversión productiva y el desarrollo económico y social con la generación de empleo de buena calidad. No tenemos otra posibilidad si no pensamos en esto integradamente. Por supuesto que no un sistema tributario aislado. Esto es parte de una política de Estado que hay que definir como Estado, porque yo creo que ya llegó el momento en que dejemos de hacer parches y pensemos un poquito en algo profundo. Lógico, tenemos el escenario coyuntural y actual de hace varios años, en donde tenemos un gasto público que alcanza el 41% del PBI,
básicamente se dice que es insostenible porque el 80% es personal del Estado, jubilaciones, subsidios, un déficit de presupuesto nacional que este año se piensa en el 12% del PBI, desocupación elevada, 40% de la población bajo la línea de pobreza. Es decir, cuando uno se piensa, ve estos datos, dice, ¿pero qué estoy diciendo? Pavada, una cosa ilusoria, hablar de un sistema tributario, esto es una utopía. Bueno, pero evidentemente todas esas debilidades estructurales que tiene el sistema argentino, o la economía, la situación social argentina, estos desequilibrios territoriales, que hay concentración masiva de población alrededor de una megalópolis como Buenos Aires, y tenemos zonas despobladas del país, grandes bolsones de pobreza, y sobre todo eso, por si algo falta, una economía altamente inflacionaria y una cultura de la informalidad. Entonces, cuando decimos, bueno, pero si bajamos las tasas de impuestos no vamos a recaudar mucho porque hay una gran informalidad, bueno, es que empecemos por eso. Es decir, la informalidad se combate con educación, se combate con, digamos, servicios al contribuyente y al ciudadano. Es decir, tratar de cultivar una sociedad distinta a la que venimos trayendo hasta ahora. Por el camino que venimos hasta ahora, evidentemente no va. Entonces, de alguna manera, tengamos la utopía de pensar en algo distinto, en soñar con algo distinto, y pongámonos a estudiar en algo diferente. Por ende, este sistema tributario básico que estamos pensando y que lo vamos a desarrollar acá con Jorge rápidamente en algunas propuestas concretas a medida que veamos los slides, lo queremos sostener en un impuesto a las ganancias, dividido en un impuesto a las ganancias a las empresas y un impuesto a las ganancias de personas humanas. Estamos pensando, también puedo aceptar críticas y después lo hablamos, un impuesto al patrimonio neto pero integrado con ganancias, ya lo voy a explicar después. Por supuesto, un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y resalto esta palabra pequeños, no quiero que sea un bolsón de achatamiento de la recaudación, sino que realmente sea para aquellos contribuyentes que están en un nivel muy bajo, donde es mucho más caro el costo de tributar, de recaudar, o el costo de administrar esa tributación, que lo que se va a recaudar. Un impuesto al valor agregado, los derechos aduaneros, que algo vamos a decir, y después tratar los impuestos subnacionales. Por supuesto, y esto resaltado abajo, previo análisis de las potestades tributarias. Un poco lo que hoy le preguntaba a Ulit, porque realmente venimos hablando de impuesto a la ganancia como si esto fuera eterno y es un impuesto de emergencia. O reformamos la Constitución y lo convertimos en un impuesto que pueda recaudar la nación en forma directa, sin necesidad de hacerlo bajo emergencia o en situaciones concretas y por determinado lapso de tiempo, o tenemos que pensar en que se abra y que las provincias empiecen a recaudar impuestos a la ganancia. Pero resolvamos el tema constitucional. Hubo una convención constituyente en 1994 y nada dijo respecto de este tema. Si hubiera querido eliminarse esto de la emergencia permanente, ¿por qué no se lo puso dentro de las potestades tributarias del Estado Nacional? Bien, entonces, entrando con esto, ahora le voy a pasar a Jorge para que vaya desarrollando, por lo menos empiece con el impuesto a las ganancias de personas humanas. Doctora Arostegui. Creo que estaba silenciado. Mientras voy compartiendo pantalla, digo, lo está acá dicho por Rubén, digo, si quisiéramos tomar ideas centrales del régimen tributario que tenemos, régimen tributario, no sistema, de movida no tenemos un sistema tributario, no tenemos algo armónico, sino una acumulación de impuestos con el único objetivo de recaudar, y fuéramos poniendo características del régimen en dos columnas, diciendo como características equidad, eficiencia, progresividad, atento a cuestiones estructurales, o como contrapartida, viendo que nuestro régimen es inequitativo, ineficiente, que en lugar de ser progresivo es regresivo y que está permanentemente atento a cuestiones coyunturales. Si tuviéramos entre columna 1 y columna 2, claramente diríamos que este es un tema de columna 2. Las características que enumeré en último término son las que vemos permanentemente en nuestro sistema tributario. Y yo digo que hasta hace algunos años
si quieren un par de décadas, por poner alguna fecha aproximada, muchas veces el fisco, la administración tributaria, tanto nacional como las subnacionales, nos corrían con la vaina, nos querían sugestionar, haciéndonos creer que tenían una capacidad de fiscalización que en realidad no tenían con tanto vigor, que tenían de nosotros una cantidad de información que en realidad no tenían. Yo recuerdo en la década del 90, y habiendo formado parte de un fisco en aquellas épocas, que en los planes de fiscalización, en los masivos, en los operativos, una de las premisas era lograr que el contribuyente se sienta observado. Hoy día todos somos conscientes de que somos realmente observados. Si antes de arrancar el día fuimos a comprar un café y pagamos con tarjeta de débito, el fisco lo sabe cada movimiento que hacemos. Entonces, esta administración tributaria robusta que hoy tenemos, y un poco tomando la idea que Rubén plasmó, expresó respecto a que nuestro régimen tributario es propio de los países en desarrollo o subdesarrollados. Que seamos subdesarrollados no quiere decir que vayamos en vía de desarrollo, propio de tener conciencia de no contar con una administración tributaria robusta para poder hacer sintonía fina y captar adecuadamente la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes. Yo hoy estoy convencido que nuestro fisco tiene las herramientas para hacer sintonía fina, pero ya están enviciados, digamos, con recaudar lo más que se pueda a como dé. Y en ese marco de un esquema tributario, de un sistema tributario, que es lo que buscamos, donde la captación de la capacidad contributiva sea la adecuada, el impuesto a las ganancias de las personas humanas, como ya ha esbozado Rubén, tiene un papel, o debería tener, un papel preponderante, piedra angular de un sistema tributario racional, decimos, porque bien diseñado, justamente va a receptar muy bien la capacidad contributiva de cada uno de los alcanzados por el impuesto, y a su vez tiene la bonanza, cosa que también expresó Rubén, de que debería tener un mayor predicamento el impuesto a las ganancias de personas humanas por encima del impuesto a las ganancias corporativo, en la filosofía de, dar un tratamiento más beneficioso a las sociedades, a los sujetos que mayormente puedan llegar a reinvertir las ganancias, agrandando la torta, agrandando la producción, para que después una menor incidencia porcentual aporte una mayor cuantía de recursos para el fisco, producto justamente de que se ha agrandado la torta. Y en ese sentido, el impuesto a las ganancias personas humanas es abanderado, ¿sí?, de honor en lo que tiene que ver con la progresividad del sistema tributario, ¿sí? Porque, bueno, la característica básica de gravar por encima de un determinado nivel y a su vez en el marco de una escala progresiva incrementa la incidencia a los estratos más altos de ganancia, aportando justamente a la equidad del sistema tributario, porque esos estratos más elevados hacen un sacrificio relativo menor para obrar ese mayor porcentaje de impuesto a los que son sometidos. ¿Qué pasa? El elemento para la herramienta para el logro de ese objetivo justamente se llama progresividad, que es lo que hoy verdaderamente no tenemos, porque lo que se observa en la realidad es cómo, por un lado, prontamente, como lo vamos a ver, niveles que no son elevados de ganancias se encuentran alcanzados por el impuesto. Ese es el problema 1. Y el problema 2 es que la aceleración, el crecimiento del impuesto es demasiado rápido, con demasiada facilidad se llega
por ejemplo, a estar incidido por una tasa del 35%, cosa que cuando recordamos, por ejemplo, yendo a la época de la convertibilidad, 35% era la tasa que se aplicaba a partir de una ganancia neta sujeta a impuestos de 120.000 pesos barra dólares. Multiplíquenlo, el valor dólar, por el que más les guste, el más barato del amplio menú que tenemos hoy día disponible, el inexistente dólar oficial del eufemístico mercado único y libre de cambios, y van a ver de qué cifra estamos hablando. Yo hace ya varios años que vengo dando capacitaciones de retenciones de ganancias de cuarta categoría para instituciones educativas. Eso es una preocupación que ha surgido en las escuelas primarias y secundarias en los últimos 10, 12 años. En la década del 90 no había ningún docente que pagara impuestos a las ganancias, ni el director con 40 años de antigüedad. Y esto es una problemática que vemos ahí, cómo va creciendo, porque año a año en las nóminas de cualquier institución educativa es mayor el porcentaje de los docentes que están alcanzados por el impuesto. En ese marco hay una cuestión que tenemos que tener bien clara, que es inherente al impuesto a las ganancias de las personas humanas, que el objetivo del impuesto es gravar lo que excede la manutención básica de la persona y, llegado el caso, de su grupo familiar primario, de quienes revistan el carácter de cargas de familia para él. Así lo ha dicho el doctor Rey y todos los maestros que nos precedieron, de los que hemos aprendido y los que son contemporáneos a nosotros. Tiene que gravar lo que exceda la manutención básica. Para eso están las deducciones personales. Esta bonanza que tiene, o esta característica muy positiva que tiene el impuesto a las ganancias de personas humanas, de ser un impuesto de carácter personal, tiene en cuenta las características del contribuyente. Y ahí aparecen las deducciones personales del artículo 30, ¿no? Están acostumbrados siempre a decir artículo 23, bueno, ahora artículo 30. Están las que son universales, el mínimo no imponible, y en los casos que corresponda, cuarta y tercera categoría, cuando el contribuyente trabaja en forma personal en la misma, aplica a todos esos sujetos, y las particularizadas, que son las cargas de familia. Valores actuales de estas deducciones no cumplen con la función que hemos referido, flagrantemente no lo cumplen. Y acá es donde hemos armado un cuadro muy sencillo, porque a veces cuando lo llevamos a números concretos, si bien todos tenemos esa impresión producto del ejercicio cotidiano, pero cuando lo llevamos a números, una persona humana sin cargas de familia, la cobertura que le dan las deducciones lo coloca en los 30.965 pesos como umbral para poder, para quedar incidido por el impuesto. Cuando vamos a otro marco, que es el de la persona humana que tiene cargas de familia que lo configuran como familia tipo, los progenitores y dos menores de edad, ahí el piso, digamos, a partir del cual comienzan a tributar, está en 50.293 pesos. Además de que empíricamente todos tenemos en claro cuáles son los valores que se necesitan para la manutención de una familia tipo, está bueno recurrir a lo que son los valores. Estos, bueno, son los importes a los que se deberían servir para responder a las necesidades básicas vitales del individuo, para expresarnos en los términos que habíamos hecho. Pero cuando vamos a los valores que el INDEC nos señala como necesarios para estar por encima de la línea de pobreza, para una familia tipo, el INDEC, información oficial, ha fijado
esos valores en 45.477 pesos para el mes de agosto de este año. Con lo cual, con 45.000 pesos estoy por debajo de los 45.477. Mi familia o una familia tipo es pobre, pero a partir de los 50.293 comienza a pagar impuesto a las ganancias. Algo está sesgado en esto, ¿sí? Y claramente lo sesgado no pasa porque sea exagerada la cifra que el INDEC marca como tope para ser considerada pobre una familia. Claramente es un importe muy escueto, debería incluso ser más alta, pero lo que está verdaderamente achatado es el piso a partir del cual logramos o empezamos a estar incididos por el impuesto a las ganancias. Un aspecto que Rubén también nombró al hablar de un sistema tributario deseable, bueno, la injustificada discriminación de las rentas en relación de dependencia, que tienen un tratamiento más beneficioso que el que corresponde al resto de las rentas de cuarta categoría y a las rentas de tercera que no trabajan personalmente en la actividad, ¿sí? Es decir, las rentas en relación de dependencia gozan de un incremento de esta deducción especial. Las rentas que no son de esas características toman la deducción especial a secas sin ningún incremento. Destacamos algo, acá no estamos propugnando un apareamiento que se le quite el incremento de las rentas en relación de dependencia. No, no. La mínimo no imponible y deducción especial debería ser más elevada en todos los casos y aplicable a todos los casos. No hay ningún motivo para que las rentas que no son de relación de dependencia no puedan gozar de una deducción especial que de por sí en todos los casos es acotada. Y la buena noticia que tenemos desde algún tiempo, desde hace un par de años, que tanto las deducciones personales como la escala progresiva se actualizan sus importes anualmente, pero la mala es que esa actualización ha venido resultando en las ocasiones que se ha aplicado, las 2 veces que ya se aplicó, insuficiente. El RIPTE no ha reflejado adecuadamente ni por asomo lo que ha venido siendo el ritmo de la inflación en Argentina. Esto, bueno, ahora le doy paso nuevamente a Rubén Rubiolo para que continúe refiriéndose a otros tributos de orden nacional respecto a los cuales tenemos también propuestas y críticas particularizadas para realizar. Nuestro recorrido va en este sentido. Arrancamos con el sistema tributario en su conjunto, recorremos los impuestos nacionales particularizando en cada uno de ellos, aprovechando el límite de tiempo que tenemos. Vamos a transitar la muy frondosa problemática subnacional y después legislación comparada en el plano internacional. Rubén, te cedo la palabra. Gracias. No sé si tendremos tiempo para todo. Pero y estamos sobre el tiempo. Si podemos redondear en 5 minutos, sí. Fundamentalmente las conclusiones. Vamos a tener bastante. Bueno, esto está puesto como, digamos, por propuestas dentro de cada impuesto. En ganancias personas humanas, lo de las deducciones que hablaba recién Jorge. También creemos que debemos generar deducciones de todo tipo para, digamos, pensamos siempre en un sistema tributario que apoye, digamos, el desarrollo de actividad económica y que genere un marco de inversión y desarrollo. Entonces, todo lo que pueda ser inversión que haga la persona humana, de cosas para su casa, de cuestiones que tienen que ver con mejoramiento del medio ambiente, por su vivienda o por su educación y la de su familia, tendrían que jugar como deducciones en el impuesto a las ganancias. No estamos de acuerdo con grabar las inversiones que generen ahorro nacional en renta financiera. En las exenciones limitar al máximo, porque realmente exenciones
de tipo que son a veces irritantes porque son violatorias del principio de igualdad. Partimos de la base que las remuneraciones sí son una, digamos, una fuente de recaudación de impuestos, pero siempre que superen los niveles que decimos mínimos para subsistir el contribuyente y su familia, y no como ahora que se grava, digamos, niveles inferiores. Todo por lo percibido en la persona humana, no declarar por método de devengado, la deducibilidad de gasto con la única limitación de su afectación y su necesariedad, es decir, con el principio de la realidad económica, no que tengamos de estos famosos ajustes rústicos como hoy se conocen, de impedimento de deducciones, aunque sean gastos que están afectados a la actividad. En el impuesto también, en la de la escala, hablamos de aliviar un poco los primeros tramos de la escala para que no haya un salto abrupto entre el contribuyente que está en el régimen simplificado de aquel otro que está, digamos, en el régimen general, y por lo tanto tendríamos allí también unos primeros niveles más chicos, de escala más pequeña, y luego bueno, mayor progresividad. Por supuesto, asegurar un valor constante de la renta y del impuesto para no gravar ganancias inflacionarias. Rentas presuntas, eliminar las rentas presuntas, por ejemplo, del inmueble para recreo, veraneo, etc. La AFIP tiene suficientes medios para controlar todo lo que pudiera ser alquileres temporarios o lo que fuere. Creemos en que hay que apoyar la capitalización de las empresas por sus propios dueños. Por eso pensamos, ahora vamos a ver en el impuesto a las rentas empresarias, de que haya una deducibilidad del interés del capital propio invertido, como gasto presunto en la sociedad, pero que a su vez no genere un interés gravado dentro de la persona humana. Y en la aplicación en las empresas unipersonales, por supuesto, aplicar lo mismo que vamos a plantear para la ganancia corporativa. En la ganancia corporativa, el objetivo de lo nuestro es entrar en línea con lo que anda el mundo y lo que aconseja la OCDE en este sentido. Es decir, reducir la carga tributaria de las empresas para que generen condiciones de inversión productiva. Eso implica una mayor actividad, implica mayor cantidad de empleos, implica mayor consumo, mayor recaudación tributaria. Es decir, sacrificio de recaudación tributaria presente, por supuesto que hay que ver cómo se pasa la transición a una recaudación mayor futura. Y, en pocas palabras, hay que agrandar la torta para poder tener una mayor recaudación. La torta no se me elevó mucho, pero se nota que es una torta, ¿no? En el impuesto de las sociedades, una alícuota reducida. Estamos pensando en una alícuota reducida y no creemos que a veces se dice, y se prueba con bajar la tasa y resulta que el impuesto no mejora la recaudación, no ha favorecido esto, bueno, no ha cumplido su objetivo. Tampoco se ha sido persistente con el intento. Es decir, acá se quiso bajar la tasa de ganancias y duró 2 años. Y ya ahora se cambió de nuevo. Eso no sirve, digamos. Acá hay que ser persistente con las políticas, mantenerlas en el tiempo. Es decir, una alícuota reducida, a lo mejor un 15% en las sociedades, o un 20%, como por ahí hace otras partes del mundo, combinado con un impuesto a los dividendos si es que se retiran utilidades, que puede ser mayor cuando se giran al exterior, pero que en definitiva si no se distribuyen utilidades no se grave, digamos, más que esa tasa dentro de la sociedad, o tenga una tasa baja. Habría una excepción que serían las empresas familiares, donde los retiros viven de la sociedad y a veces, bueno, hay un nivel mínimo de retiros que no debieran estar grabados como impuesto a los dividendos. El ajuste por inflación, obviamente, de aplicación integral, mientras haya un contexto inflacionario. Decíamos la deducibilidad del interés del capital propio. Reducir exenciones subjetivas a la mayor, a su máxima expresión. Y aquí, por ahí, me gano algún enemigo, nos ganamos algún enemigo, pero creemos que en el mercado hay muchas actividades que son compartidas por empresas que están constituidas bajo una forma jurídica de sociedad y otras empresas que están constituidas como cooperativas, mutuales y demás, y que compiten en el mismo mercado. Y realmente generar una diferencia desde el punto de vista de las ganancias, cuando los dos tienen actividades lucrativas, porque evidentemente desarrollan actividades lucrativas, la única diferencia es que una tiene socios y distribuye dividendos, la otra tiene, digamos,
accionistas o socios de la mutual, y a lo mejor reciben algún beneficio como distribución, pero en realidad no está dando resultado en el mercado por lo que vemos, y las que desarrollan actividades en el mismo sector, para mí tienen que tener igual tratamiento. Si hablamos de banco, tenemos banco cooperativo, banco no cooperativo, y el cliente del banco en definitiva no ve el beneficio de uno y del otro. Por supuesto, aplicar y favorecer las exportaciones con una deducción sobre la base imponible. El viejo valor POP 10% que había en ganancia en una época puede ser útil. Y, por supuesto, favorecer todo lo que sea inversiones productivas, inversión en tecnología, economía del conocimiento. Entonces, allí, amortización acelerada o deducción sobre la base imponible. Los gastos, lo mismo acá, la única limitación para la deducción tiene que ser su afectación y su causalidad. Bueno, esto se complementa en el caso de las ganancias de personas humanas, pensamos en un impuesto al patrimonio neto chiquitito, que sirva simplemente como control tributario y como una manifestación o testigo de una manifestación de capacidad contributiva. Este impuesto chiquitito, en una alícuota mínima, que no implique una erogación importante para el contribuyente, se tomaría como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Eso creo que es fundamental para no aumentar la carga tributaria y para no hacer lugar a las críticas que tiene este impuesto, que es que están grabando rentas que ya pagaron ganancias en el caso de haberlo hecho. Y aquí, obviamente, que podría haber un incentivo a la repatriación de capitales y eximirlo de este impuesto. De todos modos, las exenciones tienen que estar muy limitadas. En todos los impuestos planteamos limitación de exenciones para no achicar o ahuecar la base imponible, solamente a las más estrictamente necesarias. También tenemos propuestas en el impuesto al valor agregado, con alícuotas pequeñas siempre, hablando de alícuotas pequeñas y con un sistema de reintegro para, como dijimos antes, la persona de menores recursos genera el 50% o consume el 50% de artículos, la mitad de su ingreso lo destina al consumo de artículos de primera necesidad, por lo menos. Entonces, esa persona evidentemente está consumiendo impuestos. De alguna manera hay que grabar todos los impuestos, grabar todos los bienes y servicios y prever para un sector etario de la población una especie de tarjeta o un reintegro o una devolución que puede ser una suma fija o en función de los productos que consuma. Esto, con la tecnología que hay hoy día, perfectamente se puede hacer. Queremos fomentar la bancarización de toda la economía para generar mayor recaudación, obviamente. Por supuesto, hay que bajar todos los costos de intermediación en este tema. Favorecer, habrá gente que no va a entrar en la bancarización, hay que educar, hay que hacer una gran campaña en todo esto, pero en un momento tecnológico como tiene el mundo, que todo el mundo ha aprendido a manejar métodos tecnológicos en estos meses, bueno, no podemos dejar de estar allí. Coincidiendo un poco con lo que decía Fernando García, por supuesto, las retenciones y percepciones del IVA, que son las que aumentan la recaudación tributaria y generan el principal ingreso en este impuesto, nosotros la eliminaríamos porque dado que el periodo de liquidación es mensual, es tan cortito, lo que sí unificaríamos en 90 días la presentación de la declaración jurada, pero siendo la declaración jurada mensual y un plazo de ingreso tan acotado, no debiera existir regímenes de este tipo. Por supuesto, favorecer todo lo que sea importación de bienes de capital, tecnología, equipamiento, etcétera, para mejorar la situación productiva de las empresas. Y con respecto a los saldos a favor, por supuesto, diseñar un procedimiento ágil para devoluciones, transferencias, compensaciones, etcétera. En materia de régimen simplificado, estamos hablando de un universo pequeño de contribuyentes para no achatar demasiado la base de recaudación, con la categoría intermedia esta dentro de la escala de ganancias que perfectamente suavice el salto desde una a la otra. Esto tiene que ser sujetos que desarrollen una actividad económica a nivel de subsistencia. Creemos que hoy está bastante distorsionado el sistema simplificado para pequeños contribuyentes. En el comercio exterior tenemos propuestas concretas de no gravar las exportaciones de ningún modo. Si las queremos favorecer, no hay que gravarlas. Si hubiera algún sobreprecio por los commodities a nivel internacional, por alguna situación, ya están impuestos a la ganancia para poder recaudar sobre eso. El Estado tiene los medios para hacerlo. Entonces, ¿para qué poner derechos de exportación que limiten justamente el desarrollo del comercio exterior? En un país donde necesitamos agrandar la recaudación de los dólares que necesitamos para la sociedad.
Evidentemente, estas exportaciones favorecerían siempre a las regionales y a las exportaciones de las zonas productivas del país. Solamente en las importaciones, derechos aplicados en situaciones especiales, en carácter transitorio en industrias para protegerlas hasta que sean competitivas, o cuando existan realmente maniobras de dumping detectadas. En los beneficios al comercio interior creemos que hay que implementarlos realmente para que favorezcan al exportador, que lo incentive a exportar. Entonces habría que reintegrarle, como en una época existían reintegros a los tributos interiores, hoy se encuentran muy reducidos, eso favorecería mucho a las economías regionales. Dejaría fuera la minería, porque la minería no va a establecerse una empresa minera en el país porque le hagan o no reintegro de exportación. Sí se va a establecer porque estratégicamente encuentra los minerales que en otra parte del mundo no tiene y son proyectos de largo plazo. Esto siempre con la estabilidad de por medio, es decir, no estamos hablando de que se le cambien las reglas de juego en los 10 años que tiene la empresa en el país. Si se hizo un convenio, un contrato con la empresa para que haga inversiones en el país, evidentemente los tenemos que mantener por toda la vida de ese proyecto. Bueno, esto es a grandes rasgos en materia de estos impuestos que estábamos comentando. Había impuestos subnacionales, no sé si tenemos tiempo para que Jorge redondee con esto. Me dirás vos, Nancy. Sí, estamos pasados con el tiempo. La idea es, no sé si querés, si en un minuto das una idea y cortamos para poder 5 minutos de descanso y ya arrancar 17:30 con la próxima disertación, porque ya venimos atrasados como 10. ¿Puede ser o lo dejamos después para el debate, como quieran? No, Jorge, que lo exponga Jorge rápidamente. Sí. Y redondee. Yo después, en todo caso, cuando debatamos, podemos hablar de algunas cuestiones que hemos estado investigando también en sistemas tributarios de otros países que son a veces interesantes para recoger. Está bueno para ampliar en el debate. Yo lo que quiero proponer son apenas 5 minutos de corte para que después podamos hacer las otras 2 disertaciones más tranquilos y tomemos un vaso de agua y la gente respiremos, nada más. Sí, Jorge. ¿Estás habilitado? No, ahora. Bueno, me comprometo a simplemente compartir las palabras clave de lo que es la problemática subnacional. 4 o 5 palabras clave que que pueden ampliarse en nuestro trabajo, están ampliadas. No hay federalismo sin recursos, es necesario, perdón, ahí se ve la pantalla, ¿la compartí? Sí, la están viendo, ¿no? Sí, pone presentación en todo caso. ¿No me ven? Sí, se ve. Tendrías que poner para modo presentación. Ok, perfecto. Bueno, digo, primera idea clave, no hay federalismo sin recursos. Un federalismo sin recursos es meramente formal. Es necesario que haya un adecuado apareamiento de funciones y recursos propios. La palabra propios bien entendida. Son propios los recursos que recauda directamente cada provincia y cada municipio, y también son propios los recursos que le vienen vía coparticipación federal de impuestos, que venimos con un pequeño atraso de 24 años, porque la reforma constitucional del 94 dio un plazo de 2 años para que se dictara una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Todavía no hay ni atisbos. Para colmo de males, el principal recurso tributario de recaudación directa por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el impuesto sobre los ingresos brutos, sumamente criticable desde todo punto de vista, ¿sí? Por la piramidación del impuesto que realiza y por todas las características de distorsivo que le podemos endilgar con total justicia. Y para completar el menú, el régimen de convenio multilateral vetusto, que encima de vetusto es breve, con lo cual los organismos de aplicación vienen a terminar de sumarle deformidad, receptando cuestiones absolutamente sesgadas que vienen a esgrimir las jurisdicciones. Léase, por ejemplo, el tema de los gastos bancarios, vergonzoso lo que ha ocurrido respecto a los gastos bancarios en cuanto a los pronunciamientos de
de la comisión arbitral y de la comisión plenaria, y que hoy día tiene una resolución general que dice que hay que ver cada caso en particular a ver dónde se atribuyen. Verdaderamente vergonzoso. Y cuando bajamos o cuando llegamos al nivel subnacional, ahí nos encontramos con el predominio de lo que el doctor José Osvaldo Casás muy bien se dio en llamar tasas apócrifas, tasas disfrazadas de impuestos, tasas sin una contraprestación específica particularizada en el contribuyente, y encima ahora apareciendo regímenes de recaudación al respecto. Es todo, muchas gracias por el espacio. Y bueno, nada más. Nancy. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Rubén, nos extendimos un poco en el tiempo, le voy a pedir disculpas a Gerardo Vega, a Luis Omar Fernández que vieron después, pero realmente fue muy profundo, muy detallado, es un aporte muy importante y el material de ustedes también lo recomiendo para que lo lean en profundidad, todo el material de las jornadas está en el sitio, así que les voy a proponer 5 minutos nada más para tomar un vaso de agua, para ir al baño y para volver a retomar con el doctor Vega, que ya está en la sala, y con el doctor Luis Omar Fernández, que son las charlas que siguen. Y a continuación vamos ahí a abrir preguntas y debate a todos los panelistas sobre todos los temas tratados y discusión de las conclusiones y propuestas que fueron dadas hasta ahora. Así que 5 minutos y nos volvemos a encontrar.